Reflexiones desde mi ventana. Hoy continuamos con el segundo podcast de nuestra serie titulada ¿Cómo construir una verdadera comunión con Dios? En el anterior hice énfasis en el tema de la salvación, porque ninguna persona puede tener comunión con Dios si antes no le conoce. Y para que eso suceda, debe aceptar a Jesucristo. Y dije y demostré por las Escrituras que la única obra que califica para ser salvo es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ninguna obra humana califica, sino la de Cristo. Y expliqué por qué. Porque la deuda de la humanidad con Dios es una deuda eterna, por cuanto Dios es un Dios eterno. Por lo tanto, tenía que morir alguien eterno para saldar una deuda eterna. Y eso fue lo que sucedió. Jesucristo tomó nuestro lugar. Él llevó nuestros pecados. Él se hizo responsable del pecado de la humanidad. Y el Padre, como juez, castigó el pecado en su Hijo, para que a través de Jesucristo nosotros tengamos perdón de pecados, obtenemos la salvación y quedamos con una comunión restablecida, con una verdadera comunión. Pero una vez ya somos salvos, ahora Dios demanda y espera de nosotros buenas obras, como lo dice la palabra. En Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero cuando dice no por obras, es porque para accesar a la salvación, la única obra que califica es la de Cristo. Pero sigue diciendo, dice que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, una vez que ya somos salvos, ahora Dios sí demanda de nosotros buenas obras. Reitero, una cosa es accesar a la salvación. Para accesar a la salvación, la única obra es la de Cristo. Pero una vez ya somos salvos, entonces Dios sí demanda y espera buenas obras de nosotros. Pero no hay ninguna contradicción, es lo correcto. Hoy continuamos en nuestro pasaje. Vamos a volver a leer nuestro pasaje central. Primera de San Juan, capítulo 1. Vamos a leer desde los versos 1 al 10. Leyendo la palabra del Señor dice de la siguiente manera: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada, y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos mentiroso o le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bendito sea Dios. Gracias por su palabra que es tan clara y es la verdad. Empecemos entonces mirando allí en el capítulo 1, versículo 1, la palabra principio, lo que era desde el principio. Este pasaje nos lleva al Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, en el capítulo 1. Capítulo 1 del Evangelio de San Juan, escrito por el mismo Juan, dice así la bendita palabra del Señor. Otra vez aparece la palabra principio. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
El principio mencionado aquí por Juan no es el principio de la creación. No se refiere a Génesis. Al principio de la creación no se refiere a ese principio. Tampoco se refiere al principio de Dios, porque Dios no tiene principio. Entonces surge un interrogante. Si no se refiere al principio de Dios, porque Dios no tiene principio, y si tampoco se refiere al principio de la creación, ¿a qué principio se refiere Juan aquí? Para explicar esto, tenemos que recordar un poco del privilegio de Juan. Juan, quien hizo parte de los 12 apóstoles, el equipo más cercano al Señor Jesucristo. Pero también había un círculo íntimo, se le conoció como el círculo íntimo del Señor Jesucristo. 3 apóstoles, Pedro, Juan y Jacobo. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, porque en diferentes ocasiones el Señor estuvo aparte con estos apóstoles. Voy a poner por lo menos 3 ejemplos. Cuando el Señor fue a sanar a la hija de Jairo, solamente permitió que entraran los padres de la niña, y de los apóstoles, de los 12 apóstoles, solamente entró Pedro, Juan y Jacobo. Estos 3. En la transfiguración, Evangelio de San Mateo capítulo 17, allí solamente estuvieron estos 3 discípulos, Pedro, Juan y Jacobo. En Getsemaní, antes de ir a la cruz, estaban los 11 discípulos con él, porque ya Judas se había ido a entregarlo. Y dice que él dejó 8 discípulos y los dejó orando. Les dijo, quédense y oren aquí. Y estos 3 discípulos se los llevó más adelante. Y a ellos se les abrió el corazón y les dijo, mi alma está triste, tengo angustia, estoy triste hasta la muerte. Y les dijo, quedaos aquí, más cerca de él. Y fue un poquitico más adelante, ahí cerca de ellos, y oró. Y cuando él vino, le preguntó, fue a ellos que por qué no lo habían apoyado. Otra vez fue y oró, y otra vez vino y le preguntó a ellos, a los 3. Y hay otros ejemplos más, pero con este es suficiente. Entonces Pedro fue privilegiado en el tema de las llaves del reino. Recuerda que le dijo, a ti te daré las llaves del reino, que ha sido algo que también lo han malinterpretado, más que todo en la iglesia tradicional. Porque lo que le quiso decir Jesús a Pedro, esas llaves representaban la predicación del Evangelio. Fue el primero en predicar el Evangelio. Pedro fue el primero en predicar el Evangelio cuando vino el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés. Cuando celebraban en Jerusalén la fiesta de Pentecostés, allí vino el Espíritu Santo para quedarse en nosotros. Entonces, el que predicó el primer discurso después de la venida del Espíritu Santo fue Pedro. Y luego en Hechos capítulo 10 encontramos que Pedro fue enviado también a predicarle a los gentiles. Entonces, en ese sentido, Pedro recibió la llave del reino. Abrió con mensajes que sabemos que en los dos primeros mensajes que predicó se convirtieron 8,000 personas. Se convirtieron 3,000 y luego se convirtieron 5,000. Y luego en la casa de Cornelio, los gentiles, lo que se pensaba, pues los judíos pensaban que ellos que no iban a ser salvos los gentiles, es decir, las demás naciones, también entendieron que habían sido llamados a la salvación, y Pedro fue el primer hombre usado para esto. Sabemos que el Señor Jesucristo fue el primero que se sentó con la mujer samaritana, pero después de la venida del Espíritu Santo, Pedro fue el primero que lo hizo. Y Juan fue privilegiado en el tema de las revelaciones. Recordemos que a Juan le fue revelado en Apocalipsis. Entonces, como Juan fue privilegiado en el tema de las revelaciones, a él también le fue revelado hacia la eternidad de Dios, porque Dios siempre ha existido. Dios no tiene ni principio ni fin, por eso es eterno. Entonces, a Juan le fue revelado hacia atrás en la eternidad hasta cierto punto. De allí para acá, hasta donde le fue revelado a Juan, de allí para acá, a eso le llaman Juan principio. Eso fue mucho antes del Génesis. Le fue revelado. ¿Y qué le fue revelado? Aquí lo dice en su Evangelio. ¿Qué vio Juan en la eternidad de Dios?
En el principio era el Verbo. Le fue revelada la eternidad del Verbo. En segundo lugar, y el Verbo era con Dios, la comunión del Verbo con el Padre. Y en tercer lugar, el Verbo era Dios, la divinidad del Verbo. Entonces, a Juan le son reveladas tres cosas: la eternidad del Verbo, la comunión del Verbo con el Padre y la divinidad del Verbo. Interesante, impresionante. Cómo Dios dejó todas estas evidencias en las Sagradas Escrituras para que nosotros al estudiar las Escrituras, porque es que Dios se da a conocer más adelante en la creación y después Dios su revelación la plasmó en las Escrituras, entendiendo que la revelación es progresiva. No podemos entender a Dios y entender todo lo de Dios y conocer a Dios en un solo versículo de la Biblia y tampoco en un solo libro de la Biblia. Sino la revelación está completa en la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, ahí está la revelación completa de Dios. Reitero, la revelación no es complementaria, sino progresiva. Allí la encontramos en las Escrituras, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces Juan fue privilegiado en el tema de la revelación y por eso él le fue revelado en la eternidad. Reitero, mucho antes del Génesis, hacia atrás en la eternidad de Dios. Ahí donde Juan le fue revelado y él vio estas tres cosas. Vio la eternidad del Verbo, vio la comunión del Verbo con el Padre y vio la divinidad del Verbo. A eso le llamó Juan principio. De ahí para acá eso se refiere Juan. Porque más adelante encontramos el principio de Génesis, que ya es otra cosa. El principio de Génesis. También encontramos la comunión allí. Porque encontramos, ¿cómo nos dice la palabra allí en Génesis? En el capítulo 1 de Génesis. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, o sea, usando el verbo, usando la palabra. Y ahí estaba el Espíritu que se movía. Entonces ahí vemos la comunión. Entonces, ¿cuál es el origen de la comunión? Es Dios. Es Dios. Qué interesante. Luego más adelante encontramos también la comunión en el plan de salvación. ¿Por qué? Porque Dios el Padre nos escogió, Dios el Hijo nos compró y luego viene el Espíritu Santo a tomar posesión. Entonces encontramos la comunión también en el plan de salvación. Y luego lo vamos a encontrar en la experiencia de los discípulos. Pero eso lo seguiremos mirando en el siguiente podcast. Dios les continúe bendiciendo y sigan disfrutando de la bendición de Dios.